¿Sabías cómo se hacen los libros? ¿Has pensado en todo lo que tiene que pasar para que un libro llegue a tus manos? ¿Sabías cuántas personas tienen que hacer algo para que tú tengas un libro en tus manos? Pon mucha atención porque te lo voy a platicar. Primero me gustaría que pensaras, ¿de qué están hechos los libros? Pues claro, de papel. Ahora bien, ¿de dónde viene el papel? De los troncos de los árboles. Una vez que cortan los troncos, los llevan a la fábrica. Ahí les quitan la corteza y los lavan. Y luego los muelen hasta que se convierten en una pasta. Como no queda totalmente blanca, le ponen una sustancia que se llama dióxido de cloro. Cuando la pasta ya está blanca, con una máquina se le quita toda el agua hasta que queda como una delgada hoja de papel. Se enrolla y luego se corta. ¿Sabías que con un tronco se hacen 15 paquetes de papel? ¿Te das cuenta de todo lo que vale un libro? Cuídalos y quiérelos. Bueno, ahora hablemos de los libros. ¿Qué es lo primero que debe suceder para que exista un libro? Claro, tiene que haber un autor. ¿Pero quién es un autor? Pues es la persona que escribe los libros. Los autores tienen ideas. Primero se imaginan de qué se va a tratar su libro. Y estas ideas pueden ser de muchas cosas. Pueden ser de aventuras, de sentimientos como alegría, tristeza, furia, amor. Pueden ser sobre mascotas, sobre anécdotas como festejos, sensaciones, bromas, viajes. Pueden ser de fantasía en donde aparezcan brujas, hadas, dragones, gnomos, unicornios. También pueden ser sobre historia o sobre mitos y leyendas de la antigüedad, de temas de investigación como el espacio, la naturaleza, la ecología, experimentos, animales, el cuerpo humano, de música, de cocina y muchos más. Cuando el autor tiene una idea, se sienta a escribirla. La mayoría de los escritores escriben en sus computadoras, pero a veces también lo hacen en cuadernos. En algunas ocasiones los escritores también son ilustradores y en ese caso pintan las ilustraciones que tendrán sus cuentos. Leen muchas veces lo que escribieron y cuando están satisfechos con su texto, buscan una editorial a la que le interese publicar ese futuro libro. No todas las editoriales hacen el mismo tipo de libros. Algunas publican libros para niños de cuentos, novelas o de investigación. Otras hacen los libros con los que estudias que se llaman libros de texto. Otras hacen libros de actividades. En fin, cada editorial publica los libros que más le gustan. Pero antes de que la editorial empiece, primero tiene que llegar un autor que les ofrece su libro. Otra opción es cuando la editorial busca a un autor para que escriba un libro sobre un tema que le interese en específico. Luego, la editorial lee el cuento y lo acepta. Entonces, firma un contrato con el autor. Ahora empieza el trabajo de edición, o sea, hacer el libro. La editorial envía el texto a un lugar que se llama derechos de autor. Aquí se registra quién lo escribió, cómo se llama el libro y qué editorial lo va a publicar. Estas oficinas le dan un número que se llama ISBN, que protegerá al autor y a la editorial para que nadie pueda imprimir ese cuento sin su permiso. La editorial es la que se encarga de coordinar todo el proceso para hacer un libro. Contrata al ilustrador, al diseñador, al impresor y finalmente lo manda a las librerías. Si el autor no hizo los dibujos del cuento, la editorial tiene que buscar un ilustrador que dibuje las imágenes que tendrá ese cuento. El ilustrador lee la historia y hace los dibujos que escenifiquen el texto. El diseñador decidirá qué tipo de letra se utilizará, de qué tamaño será el libro, en qué tipo de papel se imprimirá, cómo será la portada y luego con las ilustraciones acomodará todo para formar el libro. Cuando lo tiene listo, lo manda al impresor que en un programa de edición digital, o sea en la computadora, forma el libro de acuerdo al tipo de máquina que va a utilizar para imprimir. Luego, compra el papel. Con los negativos que salen de la computadora,
se hacen unas placas que son las que se ponen en la máquina para poder imprimir. Es importante decirte que las hojas de adentro del libro se imprimen primero y luego la portada, porque se hace en un proceso diferente. Cuando salen las hojas internas impresas, se doblan para que queden como un libro. Luego se pegan, se coloca la portada. Ya pegadas se cortan las hojas por los 3 lados. De esta manera queda todo parejo y listo. Tenemos un libro. El impresor manda el libro terminado a la editorial y ésta decide cuánto va a costar y lo manda a las librerías. Las librerías reciben los libros en sus bodegas. Luego los etiquetan y los acomodan según la sección a la que corresponde. Cuando un lector como tú entra en una librería, las personas que trabajan ahí y que conocen los libros te podrán recomendar lo que necesitas y más te gusta. Cuando estás en una librería, a veces sabes exactamente cuál libro necesitas, pero otras veces quieres ver qué hay hasta encontrar el que más se te antoja leer. Cuando escoges el libro que más te gusta, lo compras y te lo llevas a tu casa. Otra manera de leer un libro es si vas a una biblioteca. Puede ser la de tu escuela, la de tu ciudad o municipio. Ahí también escoges un libro y te lo llevas prestado para poder leerlo. Cuando regresas con tu libro a casa, buscarás seguramente el mejor momento para leerlo. Te recomiendo que busques un lugar cómodo en donde te sientas apapachado y en donde puedas echar a volar tu imaginación. Porque mientras lees el cuento que hayas seleccionado, podrás vivir aventuras, identificar sentimientos que compartes con los personajes, reconocer a tus mascotas o pensar que quieres una igual a la del cuento. Te podrás ilusionar como el personaje y podrás comparar anécdotas, vivir mundos fantásticos, aprender historia y aprender cosas. Y siempre estar acompañado. ¿No son fantásticos los libros? Hace muchos años escribí un libro que se llama Un bosque lleno de aventuras. Te voy a leer una de estas historias. Un bosque lleno de aventuras. Daniel, Ana y Fernando se despertaron muy emocionados porque este domingo toda la familia iría de día de campo. «Mamá, ¿cuándo nos vamos?», preguntó Fernando. «Primero ayúdenme a empacar. Después pasaremos a casa de sus primos Luisa y Jaime para irnos en caravana». Felices subían las cosas al coche. Al terminar de guardarlas, los 3 al unísono presionaron a su papá para que manejara rápido. Recogieron al resto de la familia y directamente se fueron al bosque. Al llegar, lo primero que querían hacer era investigar los alrededores. Antes tenemos que desempacar las cosas del coche y acomodarlas. Después pueden jugar, pero acuérdense de que no se deben ir muy lejos, dijo el tío Javier. «Nunca hemos ido por ese camino», dijo Ana. «¿Qué les parece si investigamos los alrededores?» Después de ayudar a bajar las cosas del coche, se fueron corriendo por el camino sugerido por Ana y a lo lejos vieron una cueva. «Vamos para allá», exclamó Fernando. La entrada era pequeña y con dificultad pudieron meterse. Ya dentro semejaba una bóveda con varios caminos muy estrechos. Solo 2 eran suficientemente grandes para internarse por ellos. «¿Por cuál tomamos?», preguntó Jaime. «No sé, pero no vamos a separarnos. Puede ser peligroso», exclamó Fernando. El piso de la cueva estaba lleno de piedras y de agua. Pensaron que probablemente habría un río subterráneo. «¿Por qué no buscamos el río?», dijeron los niños. «Buena idea, pero ¿por cuál de los 2 caminos nos vamos?». «Vámonos por el de la derecha», dijo Jaime, y todos estuvieron de acuerdo. Al inicio la vereda era muy pequeña. Tenían que caminar de rodillas. El túnel estaba muy oscuro. Sin embargo, poco a poco se iba ensanchando. Llegó un momento en que ya podían caminar de pie. Siguieron avanzando, pero cada vez se encontraban más y más agua. Parece que sí debe haber un río. Por otro lado, ¿se fijan que cada vez hay más luz? Las paredes estaban llenas de moho y conforme avanzaban, aumentó la vegetación. De repente Jaime, que era el que iba hasta adelante, dio un grito de sorpresa. Habían llegado a un lugar en el que se divisaba un enorme lago color violeta. Era tan transparente que se podía ver el fondo.
Estaba lleno de corales, de colores y de extraños peces que nunca habían visto. De pronto oyeron ruidos de pisadas. Cuando se voltearon, vieron que unos enormes reptiles se acercaban a ellos. «Son unos dinosaurios», exclamó Jaime. «Pero se supone que ya se extinguieron de la Tierra». «¿Qué significa extinguieron?», preguntó Fernando. «Quiere decir que hace muchos miles de años que ya no existen». «Que ya se acabaron», le explicó Jaime. Lo que los niños no sabían era que ese camino los conducía al pasado, hasta antes de que el hombre existiera. Para los dinosaurios, ellos eran unos seres igual de raros. Estaban en iguales circunstancias. Nadie se movía. Pero la ley del más poderoso siempre triunfa, y en este caso los dinosaurios, que eran los poderosos, decidieron aproximarse. Los niños estaban empavorecidos, no sabían qué hacer. Los reptiles bloqueaban el camino de regreso. Cada vez se les acercaban más. Estaban desesperados. Entonces se dieron cuenta de que los animales no los querían lastimar, sino que solo los estaban observando. Ya todos más tranquilos, se acercaron sin miedo. El dinosaurio más pequeño les empezó a lamer la cara. «Son muy cariñosos», dijo Jaime. «¿Ustedes creen que nos dejen montarlos como si fueran caballos?» Pareció como si les leyeran la mente, ya que 5 de los reptiles se agacharon para que los niños se pudieran subir. Primero iban montados con inseguridad, pero poco a poco se sintieron más confiados. «¿Qué les parece si organizamos unas carreras?», propuso Luisa. Rápidamente organizaron la competencia. Iban todos muy parejos, pero en la recta final Fernando tomó la delantera. Sin embargo, a punto de llegar a la meta, el dinosaurio se tropezó y el niño perdió el equilibrio. Así que Daniel fue el ganador. Siguieron jugando otro rato y después regresaron con sus papás muy emocionados y les platicaron las aventuras que habían vivido. Fin. ¿Te gustó? Pues ahora te propongo algo. ¿Por qué no escribes e ilustras tú otra aventura? Te deseo suerte como autor.